Hola mis chiquitines de séptimo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien, que ayer la hayan pasado muy chévere, espero que hayan tenido un feliz día del niño, que estén muy juiciosos en sus casas, que se estén cuidando mucho para ver si volvemos rápido a clases y por fin tengo una excusa para molestarles la vida otra vez. Bueno, hoy como vimos la clase pasada, ya estamos en, digamos que en un momento histórico en el cual Colón ya está en América y se encuentra con unas culturas que estaban aquí en América antes de que él llegara. Eso precisamente, ese tipo de culturas son las que vamos a ver. Obviamente, ustedes ya digamos hicieron una investigación al respecto, pero hoy vamos a tratarlas a más, digamos que más a fondo. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Acuérdense que yo aquí siempre en la segunda hoja les digo pues cómo me deben entregar las actividades, les dejo mi correo y les dejo también eh, cómo deben marcar el correo cuando me lo envíen. ¿Listo? Entonces, comencemos entendiendo qué son las culturas precolombinas. ¿Listo? Entonces, las culturas precolombinas son las que existieron en el continente americano antes de que arribara al mar Caribe. Acuérdense que Cristóbal Colón llega a lo que ahorita es Cuba. Si se acuerdan, que llega a una isla que queda muy cerca a Cuba. Y pues ahí es donde queda el mar Caribe. Entonces, son las que existieron en el continente americano antes de que arribara al mar Caribe el navegante genovés Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. ¿Listo? Las tres culturas precolombinas principales que existían en esa época en América eran los aztecas, los mayas y los incas. Estas tres son las culturas más grandes que había antes de que llegara Cristóbal Colón aquí a América. Y son, digamos que las tres culturas en las que nos vamos, en la que vamos a tratar de, digamos que conocerlas un poquitico más a fondo el día de hoy. Entonces, los aztecas. Los aztecas vivieron en Mesoamérica, lo que hoy conocemos como México, a partir del siglo XII. Entonces, el siglo XII, acuérdense que va entre los años, más o menos entre los años 1100 y 1200, ¿cierto? Bueno, 1100 y 1199. Procedían de los desiertos del norte, es decir, al norte de México que queda Estados Unidos. Entonces venían de los desiertos de Estados Unidos y buscaron tierras más fértiles al sur. El imperio azteca consiguió someter a los mayas, que pues son otra cultura que también era muy grande y que también digamos estaban en un territorio parecido a ellos. El español Hernán Cortés acabó con el imperio dirigido por Montezuma en el siglo XVI. Es decir, acuérdense que Cristóbal Colón llega en 1492, es decir, el siglo XV. Y un siglo después, cuando Hernán Cortés, otro español, eh, los conquista y digamos que los acaba, está un siglo después. Entonces ellos logran sobrevivir un siglo a la colonización de América, hasta que pues el imperio se disuelve. Eran un pueblo militarizado que vivía del comercio, del cobro de impuestos a pueblos sometidos y del trabajo de esclavos en el campo. Entonces, bueno, comerciaban, que es lo primero, es decir, intercambiaban productos, intercambiaban lo que cultivaban, intercambiaban riquezas y le cobraban los impuestos a los pueblos que sometían, es decir, por ejemplo, le cobraban impuestos a los mayas y a otras civilizaciones que también son un poco más pequeñas, pero que vivían también más o menos en ese mismo espacio. Y los obligaban a trabajar en el campo. Entonces, miren, si su agricultura estaba basada en el maíz, el frijol y el cacao. ¿Listo? Ahora bien, hablemos más o menos como del sistema político que tenían ellos. Entonces, podemos ver que en su sistema político primaba la aristocracia y los sacerdotes eran los que ostentaban el poder. Entonces, acuérdense que la aristocracia es
se parte en dos para entender la palabra, ¿cierto? Entonces, aristo son los mejores y cracia es el poder. Entonces, la aristocracia es el poder de los mejores. ¿Quiénes eran los mejores? Los sacerdotes, ¿cierto? Acuérdense que eso es algo muy parecido a lo que pasaba, digamos, en la Edad Media, que eran una sociedad que era teocentrista, ¿cierto? Si se acuerdan que teocentrista era que, digamos que el poder y el centro de la sociedad era pues Dios. Más o menos algo parecido pasaba en las aztecas. La ciudad más importante fue Tenochtitlán, que hoy es México, eh, bueno, Ciudad de México, más bien, ¿cierto? Ahora bien, los aztecas son conocidos por los numerosos sacrificios humanos que realizaban como ofrendas a los dioses, asesinando a los prisioneros de guerra en la cima del templo piramidal. ¿Cuál es el templo piramidal? El templo piramidal es el que queda en el que quedaba en un territorio maya, es este templo, ¿cierto? Pero como si se acuerdan ustedes, ellos le ganaron a los mayas en sus batallas, pues ellos tomaron ese templo y lo empezaron a utilizar para sacrificios humanos. Ahora, pasemos a los mayas. Los mayas vivieron en América Central. Es exactamente lo mismo, América Central pues es donde queda también México, pero entonces ellos tenían un territorio un poco más extenso. Su cultura se inició a partir del siglo III antes de Cristo. Cuando llegó Colón, la civilización maya estaba en decadencia. Entonces, miren, Colón llega a América en el siglo XV después de Cristo. Y ellos empezaron, digamos que con este imperio, desde el siglo III antes de Cristo. Es decir, ellos duraron 18 siglos, 1800 años. Entonces, en todo este tiempo tuvieron tantas batallas, tuvieron tantas cuestiones que la civilización ya estaba decayendo, ¿cierto? Además, como vimos en el anterior, los aztecas les habían ganado mucho territorio. Entonces ya estaban muy, digamos que muy débiles socialmente hablando. Practicaron la agricultura del maíz, el frijol, la calabaza. Eran militares y comerciantes, fabricaron piezas de cerámica y fundaron grandes ciudades-estado. Entonces, si ustedes ven, a pesar de que pues eran como eh, muy conflictivos por el territorio y por el comercio, también tenían unos avances tecnológicos muy importantes, como las piezas que expresan la cultura y las tradiciones que tenían y que hacían en cerámica, y las ciudades que fundaron tan grandes como Tegucigalpa, que es la capital de Nicaragua, y otras ciudades, digamos que un poco más pequeñas, pero que son importantes en el desarrollo de América. Ahora, tenían un modelo de sociedad en el que las clases dominantes eran la aristocracia militar y la casta sacerdotal. Tenían una religión politeísta. ¿Qué es una religión politeísta? Una religión politeísta es la que tiene muchos dioses, ¿cierto? Entonces acuérdense, poli es Dios, no, poli es mucho y teísta o teo es Dios, entonces muchos dioses. Entonces lo mismo aquí. La aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores, estaba basada en los militares y los sacerdotes. Entonces aquí se consideraba que los mejores eran los militares y los sacerdotes. Por debajo estaban los artesanos y los comerciantes, es decir, la punta de la pirámide social de los mayas eran los militares y los sacerdotes. Más abajito estaban los artesanos y los comerciantes. Más abajito, la mayor parte de los mayas eran campesinos y más abajo todavía estaban los esclavos. Ahora bien, los mayas han pasado a la historia por sus conocimientos matemáticos y astronómicos porque ellos estudiaban mucho el cielo, ¿cierto? Y para estudiar el cielo también se necesitan cálculos matemáticos y de esa manera ellos desarrollaron todo como un proceso para sentar las bases de la matemática y la astronomía. La creación de un preciso calendario anual, yo no sé si ustedes se acuerden, pero en este calendario se decía que hace 8 años, en el 2012, se iba a acabar el mundo y cuestiones por el estilo, pero digamos que eso fue más como una interpretación que le dimos nosotros y no algo que decían los mayas. El juego de la pelota maya, que es de aquí donde también se dice que nace el fútbol,
y sobre todo las pirámides. ¿Cuáles pirámides? Estas pirámides, ¿cierto? Las pirámides con el techo que, digamos que como cortado, en vez de ser así como en puntica como las de los egipcios, el techo así como con puntica cortada son, digamos que un claro ejemplo de la herencia de los mayas. ¿Listo? Y por último, encontramos a los incas, que son un poquito más cercanos a nosotros. Entonces dice, los incas fueron los gobernantes de un imperio que se extendió por la mayor parte de la región andina, imperio del Tahuantinsuyo con capital en Cusco. La región andina, mis niños, acuérdense que es toda la región que está a lo largo de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es por donde queda, por ejemplo, Colombia, donde queda Ecuador, donde queda Perú, donde queda Bolivia. Entonces, todo eso era el territorio de los incas. El imperio data del siglo XIII y desapareció con la conquista española de Francisco Pizarro en el siglo XV. En el siglo XV, acuérdense que es donde llega, es cuando llega Colón, eh, siendo Atahualpa el último inca. Es decir, Atahualpa fue el último de los que vivieron realmente el imperio inca. Vivían de la ganadería, de las llamas, porque en el territorio de la cordillera de los Andes hay muchas llamas, y otros animales andinos, así como de la agricultura de la patata, el maíz y la hoja de coca. Eran buenos comerciantes y trazaron una extensa red de caminos. Eran buenos matemáticos porque se dice que hacían las cuentas con nudos, pero no conocían la agricultura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado, la economía era bastante fuerte porque lograron ellos encontrar eh, una cultura para hacer muchos caminos y llevar mercancía y llevar productos y intercambiar riquezas. Y además, como eran tan buenos comerciantes, llevaban una cultura matemática bastante buena, ¿cierto? Porque pues si tú eres una persona que compra y vende y hace ese tipo de cosas, necesitas tener muy claras las matemáticas, ¿cierto? Digamos que lo único que en lo que tenían falencias era que no tenían una real escritura, pero pues en otras cosas eran bastante fuertes. La aristocracia militar y los sacerdotes ostentaban el poder. Entonces aquí volvemos a ver que en el gobierno los mejores, los que gobernaban eran los militares y los sacerdotes. Eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, teniendo al dios Sol como el más importante. Destacaron por su arquitectura con templos y palacios, que templos podemos ver, por ejemplo, en Perú o otro tipo de países como Bolivia también, y fortalezas como Machu Picchu. Aquí está Machu Picchu y digamos que Machu Picchu era una de las ciudades más importantes en el Imperio Inca, porque aquí había mucho comercio y habían muchos, digamos, como desarrollos culturales y desarrollos científicos también, porque desde aquí era uno de los lugares en donde se observaba también el cielo. ¿Listo? Aquí entonces después les dejo unas actividades para que pues las resuelvan de la mejor manera. Acuérdense mis niños que me pueden preguntar obviamente por los canales que puedan y nada, nos estamos hablando. Chao.